Que nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, le continúe bendiciendo grande y poderosamente. Bienvenidos a su canal, Defensores del Nombre Internacional, y con ustedes su servidor, el pastor Bernulfo Ballesteros. En esta oportunidad estaremos llevando a cabo nuestro estudio y seguimiento a la guía bíblica, basándonos en el libro escrito por nuestro hermano, el apologista internacional, nuestro hermano Alexander Escobar Serrato. Y está siendo muy, pero muy interesante y edificante el estudiar con esta guía que elaboró nuestro hermano, con su libro. Déjeme decirle que usted puede adquirir estos libros, y voy a hacer un poco de promoción. Tengo que promover exactamente que usted adquiera los libros del hermano, porque están muy interesantes, están muy buenos. La verdad es que está muy interesante. Creo que lo puedo recomendar a ojos cerrados para decirle a usted: tome su Biblia y acompañe el estudio bíblico con una buena guía, como lo son los libros de nuestro hermano Alexander Escobar Serrato. ¿Cuáles son estos libros? Bueno, que estamos teniendo que estamos estudiando estos últimos días: el libro de la Universidad Única Verdad de Dios, en el tomo 1. Luego le sigue lo que es vamos a leerlo aquí, y tengo mis notas: En defensa de la unicidad, en sus respectivos volúmenes, el 1 y el 2. Catolicismo al descubierto, es otra guía que usted debe tener allí. Refutación a la doctrina de la serpiente, el último libro, que es más reciente, que ha sacado nuestro hermano, Unicidad versus las doctrinas de error. Y también los tratados de la unicidad, que usted puede adquirirlo. Todo esto es con la intención de que usted pueda ampliar su conocimiento en la verdad, que usted pueda estudiar. Y sabe una cosa: no quedarse con ese conocimiento. No sería injusto quedarse con ese conocimiento, sino que multiplicarlo, llevarlo a otros, compartirlo en grupos de células, cultos familiares. Lleve el mensaje, pero lleve una buena guía para que usted pueda acompañar ese estudio que usted va a estar realizando. Por lo tanto, le recomiendo que adquiera estos libros, donde usted puede tener contacto con el hermano al número personal de nuestro hermano Alexander Escobar Serrato, al más 57 318 436 0745. Ese es el número personal del hermano. Si se encuentra en el país de Panamá, me puede marcar al 6395 0378. Y su servidor aquí, el pastor Bernulfo Ballesteros, con mucha libertad le puedo facilitar, le puedo ayudar para que usted adquiera estos libros. Perfecto. ¿Que tienen un costo? Sí, tienen un costo. ¿Por qué? Porque esto ha implicado un trabajo. Hermano, ha sacado su tiempo, tiene que imprimir, anillar, empastar, y todo eso no lo regalan. Eso tiene un precio, tiene un costo. Entonces, bueno, de que usted vaya a la vez con la mentalidad de que debe invertir. ¿Por qué? Cuando usted invierte en su crecimiento, está haciendo la mejor inversión. Muchas veces, ¿qué hacemos? Muchas veces invertimos en comida, en ropa, en otras cosas, pero no invertimos en lo que es el crecimiento y la formación para el ministerio. Y creo que adquirir estos libros por un precio razonable, justo, como para apoyar el trabajo que el hermano está haciendo, creo que es bueno que lo haga. Creo que es bueno que lo haga. Entonces, llámele o llámenos, hable conmigo, y con facilidad pues le canalizamos para que usted tenga estos libros en su paquete de estudio este año. También quiero anunciarles que muy pronto estaremos poniendo a su disposición, ¿qué cosa? El Instituto Bíblico de Capacitación Ministerial
ahí usted va a poder tener estas clases con más detenimiento. Muy pronto tendremos este instituto a su disposición, donde tendremos expositores, maestros del calibre de nuestro hermano Alexander Escobar Serrat. Él va a ser parte de este instituto. Usted lo va a tener allí como uno de sus profesores. Y más hermanos que usted los ha observado por diferentes canales, usted los va a tener aquí como docentes del Instituto Bíblico de Capacitación Ministerial. 100% unicidad. Y todos estos temas, todos estos libros, usted al matricularse, usted va a poder tener estas clases. Estos son uno de los grandes beneficios que usted va a poder tener al ser parte de este Instituto Bíblico de Capacitación Ministerial. Entonces, muy pronto tendremos el lanzamiento oficial de este instituto, donde todos estos hombres sabios de Dios estarán siendo su docente, su profesor, estarán siendo sus instructores para que usted vaya preparándose. Igual a estos números usted puede marcar y decir, hermano, ¿cómo puedo matricularme? ¿Cuándo empiezan las matrículas? Todas estas cosas podemos canalizarlas para que usted pueda ser parte de este gran lanzamiento, este Instituto Bíblico de Capacitación Ministerial, ¿correcto? Entonces, estaré dándole muy pronto la fecha de inicio de las matrículas de este Instituto Bíblico de Capacitación Ministerial virtual. Es otra cosa. Es un ambiente virtual. Usted va a poder entrar a una sala y ahí estará esperándolo su profesor para enseñarle todas estas cosas que van a ayudarle a crecer en el conocimiento y también cómo servir mejor al Señor. ¿Correcto? Siendo así, sin más preámbulo, vamos a ir al tema de hoy que vamos a estar estudiando. Vamos a ir de una vez al estudio de hoy. ¿Qué estaremos mirando? Exactamente, revisando la carta que el apóstol Pablo dirige a los Colosenses, en el capítulo 1, a la altura del versículo 17, 18, esos dos versículos, posiblemente también toquemos un poco el versículo 16, donde dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Es un tema que estaremos mirando más adelante. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿En dónde vamos a anclar nuestro estudio hoy? Exactamente en el 17, donde dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Una salvedad. Tome con qué anotar, con qué escribir, lapicero, y luego una libreta de notas para que usted pueda subrayar, anotar, tomar en cuenta, registrar esos versículos y comentarios que aquí se van a hacer. ¿Para qué? Para que le queden como ayuda de su estudio, de que usted pasó por aquí y usted no desperdició el tiempo, usted aprovechó al máximo todas las cosas que usted escuchó. ¿Correcto? Vamos entonces, sin más espera, a nuestro estudio. Voy a compartir pantalla sin más preámbulo y allí la acabo de compartir. Perfecto. Entonces, hermanos y todos los presentes, ¿qué encontramos acá? Dice la guía del libro escrito por nuestro hermano Alexander Escobar Serrat, nos regala lo siguiente, el versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, verso 18, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia.
Entonces, el lenguaje que nuestro hermano Pablo utiliza aquí es digno de que anotemos, es digno de que nosotros registremos en nuestro libro de notas. Pablo dice en el verso 17 que Jesús, oiga bien, Jesús es antes de todas las cosas. Y en el verso 18 nos explica esto, ya que Jesús es antes de todas las cosas, porque Él es el principio. Nótese que al hermano Pablo decir Él es antes de todas las cosas, no está haciendo una alusión, ni siquiera está dándole a usted el espacio que interprete de que Jesús estaba antes allá en la eternidad con un Dios llamado el Padre y con otro ser llamado el Dios Espíritu Santo. No. Vamos a introducir, vamos a profundizar en esto, a ver a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que Jesús es antes de todas las cosas y que Él es el principio, ¿correcto? Leamos el comentario. Ahora, Pablo al decirnos o enseñarnos que Jesús es el principio y como es desde el principio, es antes de todas las cosas, ya que Él, o sea Jesús, es el creador de todo. Ojo, subraye eso. Subraye eso. ¿Por qué? Porque este estudio tiene como meta principal mostrar tajantemente que Jesucristo el Señor es el único Dios que ha existido en toda la eternidad. No hay otros, ni hay semejantes, ni hay acompañantes con Él. Seguimos, ya que Él es el creador de todo, según el verso 16. Dice la Escritura, con esto dicho por el apóstol Pablo en los versos 17 y 18, sigue identificando a Jesús como el único Dios. ¿Quién? Jehová. ¿Quién? El Padre. El único Dios que existe. Ya que según las escrituras que Pablo usó para enseñar de Jesús, él usó la ley y los profetas. Esto lo dejó claro en Hechos capítulo 28, verso 23. Lo estuvimos leyendo. Y si no, entonces se lo leo nuevamente para que usted observe que el material que usaba el apóstol Pablo para sus institutos bíblicos, para sus enseñanzas, era lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Leemos capítulo 28, verso 23 de Hechos de los Apóstoles. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Este era el material que el apóstol Pablo usaba para sus institutos bíblicos. Solamente tenía a la mano lo que se había hablado o que estaba escrito en la ley y lo que corroboraban los profetas. Esto está claro y detallado. Por ende, el apóstol Pablo no conoció el concepto de la Santísima Trinidad, ni de un Dios compuesto, ni un Dios que trabaja asociado con otros seres o otras personas. No. La ley no mostró ni enseñó a un Dios compuesto de otras personas. Ni tampoco los profetas enseñaron eso. No, eso fue un invento posterior, un invento de los hombres, así de que no tiene ningún registro en la ley, ni lo acompañan los profetas. El concepto de la Santísima Trinidad es un invento y es un engaño, es una mentira de los hombres. Eso no tiene sustento ni arraigo bíblico. Entonces queda claro de que el apóstol Pablo usó para sus estudios bíblicos lo que se comentaba, lo que se quedó registrado en la ley y lo que dijeron los profetas. Eso fue el material que él usó. Entonces no podemos decir que usó otras fuentes, no, solamente eso fue lo que él usó. Entonces,
en la ley y los profetas nos dice tajantemente, Habacuc, capítulo 1, verso 12, miremos un instante, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? Nótese que el profeta Habacuc está diciendo que el único Dios, Jehová, desde el principio, dice que este Jehová es el santo y que es el único Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Nótese de que Habacuc no expresa cosas como tales se expresan hoy día. Por ejemplo, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios es mío y los santos míos? No, dice Dios mío y santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. En Isaías 45, versículo 21, dice la escritura, proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Entonces ahí tenemos cómo las escrituras que usó Pablo para enseñar de Jesús dicen todas estas cosas, que el Dios que es desde el principio es el único Jehová. Es más, nos dice Jehová que lo que él tiene dicho desde el principio es que él es solo el único Dios y no hay otro, y que además de él no hay otro Salvador. Isaías 45, versículo 21. ¿Correcto? Este único Dios que es desde el principio, que es el Salvador, es Jehová. Y este Jehová, nuestro Dios, que es el Salvador, prometió él mismo venir a salvarnos. Y así lo dice Isaías capítulo 33, versículo 22. Leamos para que usted lo tenga allí en sus notas. Inclusive usted puede tomar este video, descargarlo y compartirlo en WhatsApp, a diferentes redes sociales y ayudar a muchas personas que crezcan en el conocimiento de la verdad. Isaías 33, versículo 22. Miremos un instante. Dice la escritura, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Esto se encuentra en los profetas, donde se muestra, donde se puede observar que el mismo Dios, el único Jehová, él prometió venirnos a salvar. En conclusión, de los versos 17 y 18 de la carta a los Colosenses, podemos decir, es basado en todo esto, que Pablo dice que Jesús es el único y sabio Dios que vino al mundo a salvarnos haciéndose carne. Y es por él, o sea, por Jesús, que Pablo dice que Dios se manifestó en carne y confirma Judas, el hermano de Jesús, exactamente, diciendo que Jesús es el único Dios, el único Dios. Ya vimos que el apóstol Pablo lo expresa claramente, 1 Timoteo 3:16, y lo corrobora el hermano de nuestro Señor Jesús, Judas, en su carta, versículo 25, que eres el único Dios. Es por esto que Jesús dice que el que lo ve a él, ve al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. ¿Recuerdan ustedes en esa conversación que el Señor Jesús tuvo con Felipe, donde Felipe pregunta al Señor que le muestre al Padre? ¿Se dan cuenta?
Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús? Tanto tiempo hace que estoy presente, no dice estaré, estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muchas personas mucha gente anda buscando la forma, la manera de que este versículo diga lo contrario. Sí, mucha gente, especialmente los de los sectores opositores, los trinitarios, ellos tratan de desmentir al Señor Jesús, decirle no, Jesús, usted no puede decir que lo ha visto usted, lo han visto al Padre. Hay muchos pastores de otra fuente que están buscando maneras de interpretar y decirle a Jesús directamente, decirle a Jesús que no es así, que Él no es el Padre manifestado como un ser humano. Este es digamos así, el quitasueño. Este pensamiento es el que le quita el sueño a muchos pastores trinitarios, tratando de luchar con esta expresión del Señor Jesús, donde Él dice claramente que el que lo ha visto a Él, han visto al Padre. Y muchos le dicen, no, Jesús no, Él está mintiendo, Él no puede decir de que el que lo ve a Él, ve al Padre. Muchos pastores andan luchando con eso. Pero bueno, la palabra de Dios es clara y el Señor Jesús ha dicho que el que lo ha visto a Él, ve al Padre. Y recuerde que el Padre, nuestro Dios, es inmortal, es invisible, es el único y sabio Dios. Pero nuestro Dios se manifestó como un ser humano, como una persona. Se hizo presente el Emanuel, Dios con nosotros, de Mateo 1:23. Eso es indiscutible. Es por todo esto que Pablo dijo que Dios vino al mundo a salvarnos. Y este único Dios se manifestó, se dejó ver, se presentó en carne. Y lo dice el apóstol Pablo también, para poder aportar aquí otro versículo, lo dice también en Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de ¿qué? De hombre, no de otra cosa, en la condición de hombre. Miremos aquí Filipenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver cómo van a hacer con estos principios. Y estando en la condición, ¿quién? Dios, estando en la condición, es en esta condición de hombre, dice que nuestro Dios, Emanuel, Dios con nosotros, se humilló a sí mismo, no a otro, se humilló a sí mismo. Si existiera otro Padre u otro Dios único, entonces este versículo diría, hablando de que Jesús fuera la segunda persona de una inventada Trinidad, este versículo decía entonces, y estando en la condición de hombre, ¿quién? El Dios, el Dios Hijo. Si existiera realmente así. Estando en la condición de hombre, ¿quién? El Dios Hijo se humilló a ¿quién? Al Dios Padre. Si existiera pues otros seres en Dios. Pero no es así. Porque el único Dios que se manifestó en carne, dice la Escritura, y estando en la condición de hombre, que es igual a carne, que es igual a persona, y estando en la condición de hombre, dice que nuestro Dios se humilló a ¿quién? A sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a ¿quién? A sí mismo. Y se hizo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. O sea que Dios se humilló a sí mismo y permitió que la muerte operase en esa condición de hombre. Él permitió que la muerte operase en esta condición de hombre. No que la muerte operase en un Dios eterno, porque Dios no muere. Pero en esta condición es que el Señor, Dios Todopoderoso, al humillarse a sí mismo, y dice que se volvió obediente, se hizo obediente aún hasta la muerte. Y la muerte peor de la cruz. O sea, esa condenación de ¿qué? De ser condenado a la muerte de cruz. Hasta allá fue el Señor Jesús llevado hasta la cruz.
Y él se mantuvo obediente en ese principio. ¿Para qué? Para cumplir sus promesas. Continuemos acá. Y este único Dios, que es el creador de todo y que es desde el principio, es Jesús. No lo pueden negar. No pueden cambiar eso. Continuemos. Vamos a mirar un poco por aquí el verso 4, el capítulo 4. Deje por acá. Así declaro el asunto. ¿Correcto? Entonces, debemos observar que el verso 19 de Colosenses 1 dice, porque en él agradó al Padre, ¿cierto? Que habitase toda la plenitud. Ojo, que Dios estaba en Cristo. Y recuerde que Dios es toda la plenitud. Dios es toda su plenitud. Y esa toda plenitud de Dios estaba en Cristo. Y dice la Escritura que agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Capítulo 2, versículo 9 de Colosenses. Miremos un instante. Déjeme compartirle la pantalla porque la cambié aquí. ¿Ok? Para que usted observe. Perfecto. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Porque en él habita corporalmente. Es que es una forma corporal. Que Dios habita corporalmente. Dios habita en un cuerpo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué quiere decir deidad? Recuerde, ser divino u esencia divina. Eso es nuestro Dios. Eres un ser divino, es la esencia divina. Y toda esencia estaba envasada ¿en qué? En un cuerpo, en Jesús, en el Cristo. Miremos aquí Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda, no dice una parte, no dice una segunda persona de Dios, no, dice que todo lo que es Dios habita. La palabra habitar es residir, es vivir, ¿cierto? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el 1:19 de Colosenses, por cuanto agradó al Padre. ¿Quién es el Padre? Jehová. ¿Quién es el Padre? El único Dios. ¿Quién es el Padre? El Dios Todopoderoso. No hay otro. Y a él fue que le agradó que en él habitase toda su plenitud. Todo lo que es Dios envasado ¿en quién? En Cristo. Verso 22. En su cuerpo de carne, en su cuerpo humano, en una persona. ¿En qué quería que viniera? Bueno, ya le había prometido venir al mundo. Miramos acá el comentario, vamos a acompañar la guía. Debemos entender que para Pablo solo hay un Dios, el Padre. 1 Corintios 8:6. Estamos de acuerdo. Y esto que Pablo dijo, que en un cuerpo habitara toda la plenitud de la deidad, no es contrario a las escrituras de los profetas. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, el apóstol Pablo no se inventó este asunto. No, él se dejaba guiar por lo que estaba escrito en los profetas, por lo que estaba escrito en la ley. Aquí no había, este hombre no se desvió a buscar otras ayudas. No, él no inventó nada ni hizo conjeturas. Él te dejó guiar por lo que estaba en la ley y por lo que los profetas habían corroborado. Reitero este comentario, y esto que Pablo dijo, que en un cuerpo habitara toda la plenitud de la deidad, no es contrario a las escrituras de los profetas.
Escritura que usó Pablo para enseñar de Jesús. Ya lo dijimos, Hechos 28, 23. Ya que en las escrituras de los profetas nos dicen que ese hombre, o sea, lo corporal, es el mismo Dios Jehová. Hay gente que está luchando y batallando y tratando de meterse en diferentes idiomas, el hebreo, el griego, para tratar de decir que no es así, que Jesús, que el Cristo no es Dios, que no es Dios, que es la segunda. No, Jesús no es la segunda de nadie. Él es literalmente Dios manifestado en carne, el único Dios, porque no hay semejante a él y no hay acompañantes en él. Dios se hizo corpóreo, Dios se hizo ser humano, se hizo una persona, estuvo aquí en el mundo, físicamente estuvo aquí en el mundo, en un ser humano. Ese mismo Dios, Jehová, que se manifestó en carne. Isaías 45, verso 13, dice: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y los soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Verso 14. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía. Seguimos leyendo. Las mercaderías de Etiopía y los sabios, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios. Como usted puede observar, esto se lo están diciendo al siervo de Jehová. Pero si usted recuerda bien, en Isaías capítulo 43, verso 10, el siervo de Jehová no es más ni menos que el único Dios manifestado como ser humano, manifestado como una persona, para que conociéramos al único Dios, porque el único Dios no se puede ver en vivo y en directo como lo que Él es en su esencia espiritual, porque es incorpóreo, impalpable, es invisible. Y un espíritu no tiene cuerpo ni tiene huesos. Lo dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 24, a la altura del versículo, si no estoy muy lejos, creo que es el 39. Amén. Él lo dijo, que un espíritu, o sea, Dios en su esencia no se le puede ver. Pero para que le pudiésemos ver, Él se manifestó al mundo como siervo. Dice Isaías 43, versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Recuerde que el siervo es la condición, es la forma, la semejanza de hombre, es la condición de hombre que Dios toma para venir a este mundo, para dejarse ver. Y mi siervo que yo escogí, ¿para qué? Aquí está para qué Dios escogió esta condición. Para que me conozcáis y creáis y entendáis, dice, que yo mismo soy. Es importante hacer el énfasis aquí que yo mismo soy y no hacer un hincapié en decir de que nosotros mismos somos. ¿Correcto? No es así. Que yo mismo soy. Entonces, como usted puede observar, es en esta condición que el Señor, nuestro Dios, decide manifestarse al mundo. Y en esta condición es una de las cosas que no entienden. Por aquí hay alguien que entró, tiró una piedrita y se fue. Rubén Cuevas. Rubén Cuevas. ¿Sabe qué dice Rubén Cuevas? Entonces, ¿quién es el siervo? La humanidad de Jesús. No, escuche bien. El siervo es Dios manifestado en carne, amigo Rubén Cuevas. El siervo es Dios manifestado en una condición de ser humano.
Continuemos aquí. Es para que me conozcáis, porque usted no puede, escuche bien, Rubén Cuevas, usted no puede ver, ningún ser humano puede ver a Dios en vivo y en directo. Por eso es que el Señor dice que tomó condición humana. Estando en la condición de hombre, es que se humilló no a otro, para que mire cómo se cae la Santísima Trinidad. Dios no se humilló a otro Dios, se humilló a sí mismo estando en la condición de hombre. Si no hubiera estado en la condición de hombre, Dios no se humilla, pero esa condición de hombre se humilló. Y vemos que el siervo es para que le conozcamos, creamos, oiga, todos los trinitarios para que crean, dejen de ser incrédulos, crean. Y segundo, entiendan. ¿Qué van a entender? Que yo mismo soy. No que nosotros mismos somos, no. Que yo mismo soy. ¿Quién? El único Dios, manifestado como siervo en la condición de hombre. Y para que no le quede ninguna duda, dice, antes de mí, no fue formado Dios, ni tampoco lo será, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y qué le decían al siervo? Al siervo dirían exactamente, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Esto tiene mucha armonía con lo que dijo el apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo no se desvió a buscar otras ayudas bíblicas ni otros comentarios bíblicos. Él se guió por lo que está escrito en la ley y por lo que los profetas corroboraron. Eso lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 28, verso 23 de Hechos de los Apóstoles. Ciertamente dice que el profeta Isaías había dicho, ciertamente en ti está Dios. Y el apóstol Pablo lo dice en la segunda carta que le escribe a los Corintios, capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo. Y Cristo es la condición que Dios toma corpóreamente para estar en el mundo. Dios fue manifestado en carne, según lo dice el apóstol Pablo en primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Esto de que Dios se manifestó, se dio a conocer, se mostró, se dejó observar, se dejó ver. Esto es lo que quiere decir la palabra manifestarse, dejarse ver, mostrarse, dejarse observar. Dios se manifestó en carne, y la expresión carne no es un trozo de carne, eso que usted va a comprar en la carnicería, que a veces hacen mofa de este principio. Los trinitarios dicen que el Dios de los unicitarios es un trozo de carne. No ofenda a Jesús. La expresión carne tiene que ver con lo que es el ser humano, lo que es la persona. Es en esa condición de hombre. Por eso es que al siervo se dice, ciertamente en ti está Dios. Dios fue manifestado en carne como ser humano. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Esta expresión, Dios que te encubres. Recuerda usted, estimado Rubén Cuevas, recuerda usted en Éxodo capítulo 33, versículo 18. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué es lo que está diciendo por aquí Rubén Cuevas? ¿O quién envió a quién? ¿A quién envió Dios, estimado? La Biblia dice exactamente en San Juan capítulo 3, verso 16, que Dios, habiendo amado al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero es importante que usted entienda quién es el Hijo. El Hijo es el siervo. ¿Y qué función tenía que hacer el siervo? El siervo venía ¿a qué? A mostrar exactamente quién es Dios manifestado en carne, para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy o yo mismo soy Él. ¿Estamos de acuerdo? Y en esa condición es que nosotros podemos ver a Dios, porque a Dios no se le ve directamente. Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia. Hay que buscar exactamente el acomodarnos a la palabra de Dios, no acomodar la Biblia a nuestra manera, sino nosotros acomodar nuestro pensamiento a la palabra de Dios. Continuemos. ¿Qué le dirían al siervo? Verdaderamente tú eres Dios que te encubre. Ojo, esa palabra Dios que te encubre tiene que ver mucho con lo que, recuerde lo que dijo el Señor allá a través del profeta o del siervo Moisés. ¿Qué le pidió Moisés a Dios? Muéstrame tu gloria.
¿Y qué es lo que Dios le dijo a Moisés que él iba a ver? Dios se encubrió de Moisés. Sí, se encubrió de Moisés. ¿Por qué? Porque lo puso en una cueva y dijo, no vas a ver mi rostro, no vas a ver mi gloria, verás mis espaldas. Este es Dios que se encubre, pero en cuanto a la manifestación de Dios en carne, Dios se encubre exactamente en qué, en la persona de quién, de Cristo. Dios habita corporalmente ahí, en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Esto lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 15. Leamos un poco el comentario del libro La unicidad, única verdad de Dios, de nuestro hermano Alexander Escobar Celato. Dice, como podemos leer, estos textos de Isaías nos dicen o hablan del siervo de Jehová, o sea, Jesús. El verso 13 nos habla de su obra según Isaías 42. Vamos para allá. Pero el verso 14, miremos por aquí, Isaías 42, verso 14 y 15. Esto realmente yo creo que puedo recomendarle a nuestro amigo Rubén Cuevas que tenga esta guía para que pueda buscar notas aquí y revisar y buscar cosas para refutar. Sí, yo creo que sería buena idea de que venga y tome este libro para que busque a ver qué refutar y cuando entre a estos programas tenga realmente cosas que cuestionar y tenga cosas que preguntar. Sería interesante, no tiene nada de malo que tome esta guía como una ocasión para cuestionar o para pelear contra la palabra de Dios. Posiblemente con esa intención, Dios en su misericordia, porque a veces venimos con la intención de batallar y pelear con algunos textos. ¿Y qué sucede? Que el Señor te revela, que el Señor se muestra, así como le pasó a Pablo, cuando era antes de que fuera Pablo, era Saulo. ¿Qué iba a hacer él? Él iba a ¿qué? A cuestionar y encarcelar y a pelear con los hermanos. Pero se encontró ¿con quién? Directamente con Jesús. No se encontró con la Santísima Trinidad, se encontró con Jesús. Entonces yo animo a Rubén Cuevas y a los demás. Tome el libro, venga, hable con él, llame al hermano Alexander Escobar Celato. Dígale, mándeme ese libro, voy a despedazárselo en 2 toques. Y yo creo que el que va a terminar despedazado es el argumento de la Santísima Trinidad cuando usted se acerque a esta guía de estudio. En el verso 14 dije de Isaías capítulo 42, verso 14, dice la escritura. Miremos ahí. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, solaré y devoraré juntamente. Dice, convertiré en soledad monte y collado, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré sus estanques. ¿Qué sigue diciendo aquí en el verso 14? Dice, ciertamente en ti está Dios. Ciertamente en ti está Dios. Verso 15. ¿Correcto? Amén. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Esto nos habla completamente de quién, del siervo. Como leemos, Isaías nos dice que en el siervo ciertamente está Dios y no hay otro fuera de Dios. Amén. Importante. Este verso es muy claro y muy diciente. Este verso nos dice que en el siervo, ojo, es que, o sea, me gustaría que encontraran un pasaje donde dijera que en el siervo no está Dios. Un versículo que dijera exactamente eso, que en el siervo no está Dios, que Dios no estaba en Cristo, que Dios no se manifestó en carne. Un versículo que diga eso, para que nosotros, los universitarios, quedemos completamente aplastados. Pero la Biblia dice claramente, ciertamente en el siervo, en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios.
En Jesús estaría directamente Dios. No pueden negar que Mateo 1:23 está diciendo tajantemente Dios, o sea, Emmanuel, Dios con nosotros. Escuche, Emmanuel significa Dios con nosotros. No significa la Trinidad con nosotros. No significa las tres personas distintas con nosotros. Dice del único Dios estaría con nosotros. Y es por esto que Pablo dice, basado en las escrituras de los profetas, que en él, en Jesús, habita corporalmente. Tiene que mostrarme, amigo Rubén Cuevas, un versículo que me diga claramente lo contrario, que en Jesús nunca habitó corporalmente toda la plenitud de Dios. Tiene que encontrar un versículo y mostrármelo aquí y decirme que eso es mentira. Pues le doy la oportunidad que lo busque en el hebreo, en el griego, en el arameo, en el jebuseo, el tadeo, lo que sea. Busque por allá y traiga un versículo que diga que en Jesús no habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios. Y por esto escribió, dice el apóstol Pablo, escribió que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, consigo mismo al mundo. Esto es contundente. ¿Por qué? Porque ya había una promesa. Ciertamente en ti está Dios. Esta es la promesa que había en el siervo. Ciertamente en ti está Dios. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no con otro, consigo mismo al mundo. O sea, el Padre, Jehová, el único Dios, estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Sí, usted puede decir, el Padre estaba reconciliando consigo mismo. Dígalo, repítalo. Dios estaba en Cristo. Pero nos aclara Isaías que no son dos personas divinas diferentes y distintas. O sea, el siervo no es una persona distinta aparte del único Dios, de la deidad de Dios. Es en el siervo que la deidad se da, se proyecta, se muestra. Es en el siervo, es ahí cuando Emmanuel se hace el estar con nosotros. ¿Correcto? Ya que dice el mismo verso, y no hay otro fuera de Dios. Juan capítulo 1, verso 10. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 10? Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Correcto? El mundo no le conoció. Seguimos en este estudio. El verso 15. ¿Qué identifica el verso 15? Dios que te encubre, ya lo leímos. ¿Cómo se encubrió Dios? ¿Cómo se encubrió? En la condición de hombre. El apóstol Pablo no estaba usando otras ayudas. Recuerde que el apóstol Pablo no estuvo tampoco sentado en un instituto bíblico trinitario. No, él no estuvo sentado recibiendo palabra de ningún pastor trinitario, no. Recuerde que el apóstol Pablo era un perseguidor bien asiduo, un hombre xenofóbico. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era un xenofóbico. ¿De quién? De los que predicaban el nombre de Jesús. Los odiaba y los perseguía, y su meta era ¿qué? Encarcelarlos y asesinarlos. Que era posible, ¿cierto? ¿Y qué pasó con este hombre? Dice él, voy a leerle dos pasajes antes de terminar. Mira lo que dice él en el capítulo 1 de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no es invento de los hombres. No es invento de Rubén Cueva, no es invento, no, de por allá otros pastores trinitarios. No, eso no es. Él no se apoyó en los cuentos de ustedes, los trinitarios. No, él no se apoyó en esos cuentos. Dice que el evangelio anunciado por él no es según hombres,
no es algo que él aprendió aquí en la tierra. Dice, pues yo, verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién, de la Santísima Trinidad, no. ¿De revelación de quién? Revelación directa. El que se le apareció en el camino a Damasco, allá en Hechos capítulo 9, se le apareció directamente, fue el Señor Jesús. Ahora, Rubén, usted tiene un problema aquí. Vaya, busque allá a ver si apareció las tres divinas personas. No, se le apareció directamente Jesús. Y en este sitio no vamos a aguantar de que usted venga a decir de que ya desapareció la tercera persona. No, se le apareció directamente. ¿Quién? El Emmanuel con nosotros, Jesucristo, Dios manifestado en carne, el único Dios que existe. Y esto lo aprendió el apóstol Pablo directamente por Jesucristo, y después, para él predicar, miraba en la ley, miraba en los profetas y argumentaba. Así, tal cual como usted lo está observando. En el capítulo 43 dice el Señor: vosotros sois mis testigos, dice, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Ahora, que usted no quiere entenderlo, eso ya no es problema ni del libro, la guía que estoy usando, no es problema del escritor, el hermano Alexander, no es problema de que está explicando aquí, no es problema nuestro, eso es problema ya de su memoria, de su pensamiento. Si usted no quiere entender lo que el Señor dice, que yo mismo soy. ¿Correcto? Seguimos aquí. Como leemos, Jehová, el único Dios de Israel, nos dice en Isaías 43, 10, que efectivamente el siervo, o sea, Jesús, es testigo de él, pero nos dice que es para que le conozcamos. ¿A quién? Conozcamos al único Dios invisible, incorpóreo, inmortal, que conozcamos al único Dios, Jehová, el Padre, que lo conozcamos a través de quién, o por medio de quién, de esa condición humana que es Jesús. Dice, ya que dice, yo mismo soy. Y sigue diciendo que el mismo Jehová es el Redentor, Jesús el siervo. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Eso es contundente, eso es una lapidación completa a la Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que dice? Que Él es, y fuera de Él no hay Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Ahí está completamente lapidado toda intención del pluralismo, todo deseo de mostrar un Dios compuesto, queda completamente lapidado. Completamente. No existe. Fuera de mí no hay Dios. Ahora, agárrese con Dios y dígale: no, Dios, usted se equivocó. Si hay otro, aquí se le olvidó al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Ya ese es su problema, hable con Dios. Pero ya Dios dijo aquí: fuera de mí no hay Dios. Si usted quiere ponerle otro, bueno, ya eso es cosa suya, pero Dios ha hablado claramente. Como leemos en este verso, Jehová nos dice que Él mismo es el primero. Correcto, Jehová, Rey de Israel, y Él mismo es el postero, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Como vemos, no son dos diferentes personas divinas ni distintas. Es el mismo. Es el mismo. Ya lo vimos, es el mismo. Ya que Jehová es el mismo siervo, que Él mismo es el Redentor, que Él mismo vendría a salvarnos. Es por esto que Pablo escribió que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está el sello, dura vez. Toda la plenitud de la deidad, o sea, no se quedó nada de Dios por fuera. Todo quedó envasado allí. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice la Biblia, así de sencillo, así de fácil. Que Dios estaba en Cristo. Esto no lo pueden cambiar.
Dios estaba en Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros, reconciliando consigo al mundo. Y que toda la plenitud de Dios estaba en Cristo. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 9:5. Hable del tema del patriarcado, de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es, repita conmigo, Rubén Cueva, repítalo conmigo, ¿quién es Cristo? Usted dirá, la segunda persona, no, eso no lo dice la Biblia. Romanos 9:5 dice tajantemente, el cual es Dios, el cual es Dios, bendito por todos los siglos, amén. Creo que podemos parar aquí por hoy, pues el Señor. Hemos estudiado, hemos avanzado con esta guía y le invito a Rubén que tenga humildad y pida el libro, pídalo, pida ese libro, La unicidad única verdad de Dios, y estúdielo, claro que sí. Ahí está mi número, 6395-0378. Con gusto, es más, el hermano se ayuda para temas de hermano Alexander, para imprimirlo, para editarlo y empastillarlo, emplastarlo ahí, ¿cómo se llama? Poner la tapa y la portada y todas esas cosas y anillarlo. Él le ayuda a canalizar eso, pero si quieren, hablemos. Yo se lo regalo. Acá yo le pago al hermano el libro suyo para que lo tenga. ¿Sí? Así tiene una guía para que usted tenga suficiente para refutar. Ok. Vamos a dejarlo aquí. Yo espero de que Rubén Cueva se anime a estudiar este libro, a estudiarlo. Así, y que haga un programita para leerlo, para que le diga a los otros trinitarios que él va a refutar todo lo que está escrito aquí. Y va a ver cómo mientras lo estudia, Dios toma su mente y su corazón y le revela el nombre de Jesucristo. Le revela quién es Jesús y le saca todo ese cuento de la Trinidad de su cabeza. ¿Sí? Porque esto es lo que sucede. Cuando alguien viene con esa agresividad a atacar a Dios y atacar a aquellos que proclaman el nombre de Jesús, terminan como nuestro hermano Pablo. Terminan diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le va a decir Jesús? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues, Rubén Cueva. Yo soy Jesús. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No pelee con el Señor Jesús. Mejor humíllese y al Señor, tú eres el único Dios. Tú eres el Padre, tú eres Jehová, que viniste al mundo en una condición humana y te mostraste al mundo, siendo el Emmanuel con nosotros. Dios con nosotros. Gloria a Dios. Paramos aquí y será esta una nueva oportunidad que el Señor nos permita seguir compartiendo este libro, esta guía de estudio, la unicidad, única verdad de Dios. Y hoy, ¿qué miramos hoy? Hoy observamos el estudio de que Él es antes de todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Él es desde el principio. Él es Dios, el único Dios. Él es el Padre, Él es Jehová manifestado al mundo como persona, como un ser humano. Dios fue manifestado en carne. Que el Señor Jesús les guarde y hasta una nueva oportunidad con ustedes estuvo su servidor, el pastor Bernulfo Ballesteros. Espero de que este material y este estudio les sea de gran ayuda. Amén. Hasta la próxima. Que el Señor Jesús les guarde y que el Señor Jesús les bendiga poderosamente. Hasta luego.